Bien, vamos a ver este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros acá tenemos este dominio, que es el que ustedes ven, por ejemplo, acá, un cuerpo, ¿sí? Que está en el espacio con estas características. Tenemos una función de densidad, que es una constante multiplicada por esta función h en función de x y z con k mayor a 0, ¿no? Y tenemos el gradiente de h, que es conocido, lo que no conocemos es a h justamente. Entonces la idea es, una vez que nosotros también tenemos esto, es que la densidad en el origen vale 0 y obviamente la idea con esto es encontrar la masa del recinto. Entonces, cuando es un problema así, digamos, con tantos datos, pero más que nada con una aplicación física bien aplicable, la idea es tratar de ver por dónde podemos arrancar esta parte más sencilla, ¿no? Entonces, piensen ustedes que la densidad se define siempre como masa sobre volumen, ¿no? Esto es la definición, digamos, el punto 1 del capítulo 1, digamos, de este tema. Entonces, vamos a llevar esto a una forma integral o diferencial que podamos trabajar de una forma más completa, ¿no? Fíjense, la masa, en este caso, va a ser, entre comillas, la densidad por el volumen. Obviamente estamos trabajando si tuviéramos unas variables constantes, ¿no? Entonces, en este caso, llevándolo a forma diferencial, el diferencial de masa nos va a quedar como la función densidad en función de los parámetros del volumen por el diferencial del volumen, que en este caso se traduce como diferencial de x y z si es que estamos en el espacio, ¿no? Entonces, integrando, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? La masa va a ser la integral de todos los diferenciales de masa, que esto es la integral triple, ¿sí? A lo largo de este volumen de esta densidad en función de x y z. ¿Está bien? O sea, esto sería, digamos, el componente correcto con el cual nosotros tenemos que trabajar. Entonces acá tenemos un doble trabajo. Primero tenemos que buscar los límites de integración, ¿sí?, de la función. Fíjense que por un lado nosotros tenemos que la función densidad no está en forma explícita, sino que la tenemos que encontrar a través del gradiente de h, ¿sí? Y después, bueno, una vez que tenemos eso, parametrizar o buscar los límites de integración en el sistema de coordenadas que corresponda y ver cómo seguimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primer lugar, la idea con esto sería hallar la función densidad. Como ustedes ven, lo que dijimos recién, hay que encontrarla indirectamente a través de hallar h. Entonces, en este caso, la idea es encontrar h en función de x y z. Lo que nosotros conocemos en este caso es el gradiente de h, que en este caso nos queda la derivada parcial de h respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z, ¿no? Y ahora tenemos todas las componentes. Fíjense, en este caso, 2x por y cuadrado, 2y por x al cuadrado y 0. Vamos a ir igualando una por una, ¿no? Entonces, por ejemplo, la derivada parcial de h respecto de x, que esto nos queda como 2 por x por y cuadrado. Entonces de acá, el diferencial de h, esto vamos a multiplicar de ambos lados, ¿no? Como para se entienda, esto vamos a tener 2 por x por y cuadrado por el diferencial de x y luego integramos en ambos lados. Al integrar acá, solamente estamos teniendo en cuenta la función respecto de x, con lo cual la constante que sumemos nos va a quedar, ¿sí?, en función de las variables x e y, que son las que, perdón, y z, que son las que no están tomando en cuenta. Entonces acá sumamos una función que depende de y de z. Esto siempre que ustedes tengan que integrar en varias variables hay que hacerlo, ¿sí?, para completar, digamos, la figura por completo. Entonces vamos a tener h en función de x y z, que esto nos queda un medio de x al cuadrado, un medio con 2 se va, o sea que tenemos x al cuadrado por y al cuadrado más g en función de y de z, ¿no? En este caso, esta sería la idea. Entonces, vamos a ir con la segunda parte, que es la derivada de h respecto de y. Entonces ahora derivamos en ambos casos, y esto nos va a quedar como 2y por x al cuadrado más la derivada de g respecto de y, ¿no? Fíjense, en este caso, cancelamos ambos términos, y la derivada de g respecto de y nos queda como 0, con lo cual g en función de y de z nos va a quedar la integral de 0, que es una constante c. Entonces hasta ahora
¿qué vamos a tener? Que esta función nos queda como x al cuadrado por y cuadrado más una constante, ¿no? Y bueno, después viene el último punto que tenemos que chequear, donde ahí tenemos la derivada de h respecto de z, ¿no? La derivada de h respecto de z, que en este caso nos queda como 0, y fíjense, derivando en este caso, donde no hay nada que dependa de z, también tenemos que vale 0. Así que ya tenemos un punto en este caso muy importante. Entonces ahora, con esto, vamos a la función densidad, que en este caso dijimos que era k por la función h. O sea que en este caso la función densidad nos va a quedar como k por x al cuadrado y al cuadrado más la constante c. ¿Sí? Entonces esa sería la idea. Entonces ahora vamos a reemplazar, ¿qué es lo que nosotros sabíamos? Que en 0 nosotros íbamos a tener que la densidad iba a ser 0. Entonces vamos a ver la densidad en 0, que esto nos queda como 0. O sea, vamos a tener k por 0 al cuadrado por 0 al cuadrado más la constante, que esto nos da 0. Entonces vamos a tener que la constante también debe ser 0. Entonces tenemos que la función densidad finalmente nos queda como k por y al cuadrado por x al cuadrado. ¿Bien? O sea, nos va a quedar así en cuestión. Entonces ahora, ¿sí? Una vez que ya tenemos esto, la idea es, ya estamos un poco más cerca de encontrar digamos, la solución del problema. Lo que falta ahora es parametrizar el volumen, ¿sí? Si ustedes observan, mirando un poco la geometría de la figura, uno más o menos en este punto está bueno que uno tenga cierta práctica con qué tipo de figura nos encontramos en este tipo de problemas. Lo que vamos a tener, por ejemplo, esto, ¿sí? Va a ser un paraboloide, por ejemplo, y acá lo que vamos a tener también es un paraboloide, pero en sentido negativo, ¿sí? O sea que en ambos lados son paraboloides, y lo importante también es que estamos trabajando en el primer octante, ¿sí? O sea, por lo menos con x mayor que 0 y con y mayor que 0. Entonces, los paraboloides tienen lo que se llama simetría cilíndrica, es decir, tienen simetría respecto de su eje de revolución. Entonces lo que conviene, como tiene simetría cilíndrica, conviene trabajar con coordenadas cilíndricas, sí, cilíndricas, o sea, hacer un cambio a las cilíndricas como corresponde. Entonces en ese caso, para hallar, ¿sí?, el volumen, o básicamente el extremo de integración, vamos a pasar a coordenadas cilíndricas. Acuérdense siempre que las cilíndricas pueden cambiar según, digamos, dónde está la simetría. En este caso vamos a hacerlo clásico, ¿sí?, elegir x e y en forma clásica, porque no tenemos, como mejor dicho, tenemos la simetría en forma convencional. Entonces vamos a tener a x como r por coseno de θ, vamos a tener ahí como r por seno de θ, y luego a z como z, ¿no? Entonces de acá, pues, importante, x al cuadrado más y al cuadrado, que esto queda como r cuadrado, y después que el jacobiano queda como r, ¿no? Esto es dato importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuestro volumen va a estar con z entre 4 menos x al cuadrado más y al cuadrado, y acá con 3 por x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? También con x mayor o igual a 0 y con y mayor o igual a 0. Si reemplazamos, z va a estar entre 4 menos r al cuadrado y 3 por r al cuadrado. Para saber los extremos de integración, lo que hay que hacer es buscar dónde se intersectan los dos paraboloides. ¿Está bien? Entonces, buscamos el paraboloide 1 intersección con el paraboloide 2. Entonces en este caso esto nos va a quedar como 4 menos r al cuadrado, que esto es 3r cuadrado. 4 es 3 más 1, que es 4r cuadrado, con lo cual r cuadrado nos va a quedar 1, con lo cual r va a ser 1. Entonces, eso por un lado, sabemos que si bien z está entre estas superficies, r, como es una distancia positiva, siempre es mayor que 0 y siempre va a ser menor que 1. Y después otro tema que es importante, si bien nos dicen que x tiene que ser mayor que 0 e y tiene que ser mayor que 0, vamos a poner los dos ejes x e y en este sentido, ¿sí? Y lo que vamos a tener en cuenta es que si x es mayor que 0 y y es mayor que 0, en términos del ángulo, estamos trabajando en el dominio entre 0 y pi sobre 2. Con lo cual, θ va a estar entre pi sobre 2 y 0. Este es un detalle que no es menor.
¿Está bien? Ténganlo en cuenta para poder caracterizar en forma correcta a este tipo de situaciones. ¿Está bien? Entonces ya con todo esto, lo último que nos faltaría sería pasar, digamos, aparte de tener los tres intervalos de integración, sería pasar la función densidad, ¿no? Porque fíjense, ya tenemos básicamente el planteo de la integral, ¿no? M nos va a quedar entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y 1, y entre 3r cuadrado y 4 menos r cuadrado de k por, en este caso esto sería r a la cuarta, para que lo habíamos puesto de otra forma ahí, coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de tita, por r, y ahora sí, diferencial de z, diferencial de r, diferencial de tita. ¿Está bien? Dado que esto es una integral un poco complicada, lo ideal es tratar de ir resolviéndola en capas. ¿Okay? Así que vamos a hacer la primera capa, que es la que tiene el diferencial de z, la segunda capa, que es la que tiene el diferencial de r, y la tercera capa, que es la que tiene el diferencial de tita. Hacerlo de esta forma puede ser bastante más cómodo y aparte trabajamos de una forma más eficiente, así que si les parece, aplíquenlo porque les va a venir bien. Fíjense que en este caso, a grosso modo, nosotros tenemos toda esta escritura aquí adentro, pero ninguna de estas partes depende de z, con lo cual voy a poner acá como punto suspensivo, diferencial z, esto, ¿sí? Podemos sacar directamente multiplicando fuera. Recuerden siempre que la integral en varias variables es como la derivada parcial. Nosotros solamente integramos con la función que a nosotros nos dicen que es, o la variable que nosotros nos dicen que es la que corresponde, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener esta parte por z entre 4 menos r al cuadrado y 3r cuadrado, que esto nos queda todo esto por 4 menos r al cuadrado menos 3r al cuadrado, que finalmente va a ser toda esta escritura por 4 menos 4r cuadrado. ¿Sí? Ahora cuando vamos a la capa 2, que ahora tenemos la integral entre 0 y 1, sí la vamos a copiar por completo. Fíjense, vamos a tener k, vamos a tener r a la quinta, ¿sí? Vamos a tener coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de tita, y vamos a tener multiplicado todo esto 4 menos 4 por r cuadrado, ¿sí? Y ahora sí todo esto con diferencial r. Entonces, en ambas partes, tanto k como esta parte con tita, ninguna depende de r, con lo cual podemos sacarlo por fuera de la integral. Así que vamos a tener k por coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita. Todo esto multiplicado por la integral entre 0 y 1. Acá tenemos dos partes, fíjense. 4 por r a la quinta, diferencial r, más una segunda parte que en este caso es 4, en realidad en este caso sería con menos, por este menos que vemos acá, y esto sería r a la séptima, diferencial r, ¿está bien? Por la suma de ambas partes. Entonces en este caso vamos a tener toda esta constante que la dejamos acá afuera, y luego tenemos, estos serían 4 sextos de r a la sexta entre 1 y 0, menos 4 octavos de r a la octava entre 1 y 0. ¿Sí? Lo bueno de acá es que dentro de todas las fracciones son sencillas. Si reemplazamos va a ser 4 sextos menos 4 octavos. ¿Está bien? Entonces vamos a tener 4 sextos menos, en este caso, 4 octavos, que es un medio, ¿no? Pero acá nos va a quedar todo esto como un sexto, lo cual bastante más sencillo, por suerte, un sexto de k por coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita. Y ahora vamos a reemplazarlo en la última capa, que es la capa 3. ¿Sí? En la capa 3, ¿qué es lo que vamos a tener? La integral entre 0 y pi sobre 2 de un sexto de k por coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita diferencial tita, ¿no? Fíjense, de la identidad clásica, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, esto vale 1. Entonces podemos reemplazar, fíjense, seno cuadrado de tita, que esto nos quede como 1 menos coseno cuadrado de tita, ¿está bien? Entonces, lo mismo podemos hacer al revés, ¿no? Como coseno cuadrado de tita, que esto nos quede como 1 menos seno cuadrado de tita. Vamos a elegir esta, por ejemplo, ¿no? Sacamos el k sobre 6 como constante afuera, tenemos la integral entre 0 y pi sobre 2 de, en este caso, vamos a tener 1 menos seno cuadrado de tita, todo esto por seno cuadrado de tita diferencial tita, o sea que esto nos queda como k sobre 6 por la integral, ¿sí? De
seno cuadrado de tita menos seno a la cuarta de tita, ¿no? Bueno, esta integral resuelta, ¿sí? Básicamente con Wolfram, ¿está bien? Esto nos va a quedar como k sobre 6, en este caso por pi sobre 16, ¿no? Con lo cual finalmente esto nos queda como k pi sobre 96. Y de hecho esta es una de las opciones y esta sería la respuesta correcta.